Bienvenidos al canal de Estudios Bíblicos. Les saluda Daniel. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, así como los que hemos tenido, especialmente que viene directamente de la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro para así tener una palabra de oración. Nuestro Dios que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre por siempre en cada uno de nosotros. Que Señor, tu palabra pueda llegar hasta todas las personas que están viendo este video y los que también lo mirarán algún día, y que Señor puedan encontrarte a ti, puedan encontrar a Jesús como Salvador personal y puedan encontrar tu verdad que proviene solamente de tu santa palabra. Que tu Espíritu Santo nos instruya, que tu Espíritu Santo nos dirija en esta hora, que vamos a estudiar este tema tan importante, este estudio bíblico, y que lo podamos entender y que sea para vida eterna. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, nuevamente sean muy bienvenidos al canal de Estudios Bíblicos 2020. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, el sello de Dios y la marca de la apostasía. Nuestra civilización se torna cada vez más compleja. El hombre moderno está expuesto a una creciente confusión de los valores. En el terreno moral y religioso se están borrando las líneas de demarcación entre la verdad y el error, entre el bien y el mal. En el mundo así llamado cristiano se da cabida a las más diversas y encontradas posiciones de fe y conducta. Pero sabemos que la palabra de Dios siempre tiene la razón, que llegará el tiempo que se distinguirá entre el justo y el injusto, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, según el libro de Malaquías capítulo 3 y versículo 18. La primera pregunta que tenemos en esta hora, recuerden que estamos estudiando acerca del sello de Dios y la marca de la apostasía. Primeramente vamos a ver acerca del sello de Dios. Muchos creen que el sello de Dios es el Espíritu Santo, pero vamos a ver que la palabra de Dios nos enseña claramente en esta hora qué es el sello de Dios. ¿Cuál es el objeto de una firma o sello? Veamos aquí especialmente en el libro de Daniel, capítulo 6 y versículo 8. Libro de Daniel, capítulo 6 y versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. Aquí vemos de un sello, o sea, un sello terrenal. O sea, es un sello que contiene la firma del rey, de la realeza, para que tenga la debida autoridad. Un sello como este se usó en muchas ocasiones, también se usó en el tiempo de Esther, en el tiempo de Acab, del rey Acab. Tenemos una próxima pregunta. ¿Cuáles son los tres elementos esenciales de un sello oficial? El sello de un legislador debe exhibir tres cosas. Vamos a ver estas tres cosas. Primero, su nombre. El segundo, su cargo, título, autoridad oficial, y así su derecho de legislar, de gobernar. Y tercero, y la extensión de su dominio o jurisdicción. El sello de Dios. ¿Qué se le mandó al profeta que sellara? Vamos a ver aquí en el libro del profeta Isaías, capítulo 8 y versículo 16. ¿Qué se le mandó al profeta que sellara? Dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. O sea que le dijo que sellara la ley de Dios entre sus discípulos, entre sus seguidores, entre sus obedientes, sus fieles, los que aman a Dios. Esto lo dice el profeta Isaías capítulo 8, versículo 16. Únicamente, ¿qué mandamiento del decálogo, o sea, de los 10 mandamientos, revela el nombre, la autoridad y el dominio del autor de esta ley? Vamos a ir al libro de Éxodo, el libro de Éxodo, en el capítulo 20, y vamos a leer del versículo 8 al 11. En otras ocasiones ya hemos leído esta cita, pero la vamos a leer nuevamente. Únicamente, vuelvo a hacer la pregunta, únicamente
¿Qué mandamiento del decálogo, los 10 mandamientos, revela el nombre, la autoridad y el dominio del autor de esa ley? Leámoslo, versículo 8 al 11 del libro de Éxodo, capítulo 20. Acuérdate de santificar el día del sábado. Los 6 días trabajarás y harás todas tus labores, mas el día séptimo es sábado, consagrado al Señor tu Dios. Ningún trabajo harás en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tus bestias de carga, ni el extranjero que habita dentro de tus puertas. Por cuanto el Señor en 6 días hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y descansó en el día séptimo. Por esto bendijo el Señor el día del sábado, o sea, el sábado, y lo santificó. Aquí vemos especialmente las 3 funciones que Dios tiene, o sea, en su sello, así como los monarcas, los presidentes, o sea, los reyes, tienen estas mismas 3 funciones que nosotros vimos aquí: su nombre, su cargo y especialmente su autoridad, o sea, el título de autoridad oficial. En 6 días el Señor, o sea, nombre. 2, hizo función, o sea, cuando hizo función o creador. 3, el cielo y la tierra. O sea, esa es la jurisdicción de Dios, de gobernar y dirigir toda la tierra. O sea, vemos aquí las 3 partes que tienen un sello. ¿Por qué es el sábado una señal entre Dios y su pueblo? ¿Por qué será una señal entre Dios y su pueblo? Especialmente el sábado. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 31 y versículo 17. Dice el versículo 17: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Aquí vemos lo que estamos, o sea, preguntando, especialmente por qué se le llama así a nuestro Dios. O sea, por qué, o sea, en el sábado, o sea, es una señal entre Dios y su pueblo, porque en 6 días hizo los cielos y la tierra, o sea, Jehová de los ejércitos, y en el séptimo día cesó y reposó. Dios primero descansó el sábado antes que nosotros lo empezamos a descansar. Él lo descansó allá en el Edén, según capítulo 2 del versículo 1 al 3, para si después lo quieren buscar. El sábado es la señal o marca o sello del Creador nuestro Dios. ¿De qué 2 hechos dice Dios que el sábado es una señal? Vamos a ver esos 2 hechos. Lo vemos en el libro del profeta Ezequiel capítulo 20 y versículo 20. Santificad mis sábados y sean señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Yahvé, yo soy Jehová vuestro Dios. Según Ezequiel 20:20. Y también vemos ahí en Éxodo 31 y versículo 13. No dejéis de guardar mis sábados, porque el sábado es entre mí y vosotros una señal. Es la señal del pueblo verdadero de Dios cuando guarda el sábado. O sea, el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Dice, para vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahvé, yo soy Jehová, el que os santifico. O sea, Dios nos santifica, especialmente cuando guardamos ese sábado, el sábado que enseña el cuarto mandamiento, ahí en el libro de Éxodo capítulo 20, empezando del versículo 8 al 11. ¿Qué obra especial de sellamiento tendrá lugar justamente antes de que sean soltados los vientos de la destrucción sobre la tierra? Veamos Apocalipsis capítulo 7 y versículo 2 y 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Según Apocalipsis 7, 2 y 3. ¿Cómo se describe a esta compañía? O sea, un poco más tarde.
Según Apocalipsis 14:1, dice, después miré, ahí en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en su frente. Muchos piensan que el Espíritu Santo, o sea, es el sello de Dios. Pero lo que pasa es que vemos aquí en la palabra de Dios que el sello de Dios es el sábado. Lo que hace el Espíritu Santo es que nos lleva a guardar el sábado, porque el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Y Dios, como Él lo descansó, hizo con el sábado, lo bendijo y lo santificó. Y así mismo por medio del Espíritu Santo nos está bendiciendo a nosotros y también y santificando. Y más cuando nos acordamos de guardar ese santo sábado. Porque es lo que hemos visto, así como se describe esta compañía un poco más tarde. Después miré aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Quién es el Cordero? Jesús, nuestro amado Salvador. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, que pone el nombre del Señor Jesucristo, pone el nombre de su Padre, el nombre de nuestro Padre Celestial, el nombre de Dios en nuestras frentes. Eso se encarga el Espíritu Santo. Y veamos, o sea, esta otra pregunta. Fíjense lo que dice. ¿Qué se dice del carácter de estos sellados? Veamos Apocalipsis capítulo 14 y versículo 5. Ya leímos el 1, pero vamos a ver el versículo 5 de Apocalipsis 14. ¿Qué se dice del carácter de estos sellados? Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué dice? Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, que purifica al cristiano, purifica al Hijo de Dios. Cuando vemos aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 7 y versículos 2 y 3, que iban a ser sellados en sus frentes los hijos de Dios. Así que aquí no puede ser el sello del Espíritu Santo, porque ellos ya tenían el Espíritu Santo. Durante el bautismo se nos da el Espíritu Santo, se nos promete el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús se presentó ante los discípulos, dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea, ellos ya tenían el Espíritu Santo. Estos que están sellados ahí en Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3, son sellados, dice que en sus frentes. Y por medio del Espíritu Santo se les da el sábado y se les enseña y se les pone en su corazón la decisión de guardar el santo sábado. Porque ellos ya tienen el Espíritu Santo. Sino lo que están haciendo es siendo sellados por la señal de Dios. Según Ezequiel capítulo 20, ahí vimos y versículo 20. O sea que el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Y sigamos pues adelante con este estudio. ¿Cómo se describe el remanente de la iglesia? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Veamos cómo se describe aquí al remanente. El remanente es lo que queda, lo último que queda de las personas que sirven a Dios. Dice, y airóse el dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. Contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia santa de Dios. Y se fue para hacer guerra contra el residuo, el resto de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Cómo se describe este remanente? Que guarda los mandamientos de Dios. No guardan 8 mandamientos, no guardan 9, sino que guardan 10 mandamientos, como aquellos 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo allá en el monte Sinaí, en las tablas de piedra que Dios le dio a Moisés. ¿Qué triple amonestación hace el tercer ángel? Vamos a ver la triple amonestación que hace el tercer ángel. Apocalipsis 14, versículos 9 al 10. Vamos a ver esta triple amonestación que hace el tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino
de la ira de Dios. Esto nos dice Apocalipsis 14, 9 y 10. Vemos aquí la triple amonestación que hace, el tercer ángel. La bestia representa al papado. La imagen de la bestia representa otro cuerpo eclesiástico que domina al poder civil. Nosotros vemos hasta según la historia que eso siempre ha sucedido y lo predice también la palabra de Dios. Tenemos otra pregunta. En contraste con los adoradores de la bestia, ¿cómo se describe a los adoradores de Dios? Veamos aquí mismo en el capítulo 14, pero veamos el versículo 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La observancia de los 10 mandamientos, por los adoradores a Dios y su violación por los adoradores de la bestia, porque los adoradores de la bestia están violando los mandamientos de Dios y especialmente el santo sábado. Hay una gran distinción. Los que guardan los mandamientos de Dios son los justos por los que va a venir el Señor Jesucristo. Y los que violan el sábado y que guardan el domingo y que violan los mandamientos de Dios, ellos son los que van a recibir especialmente la imagen de la bestia. ¿Qué protección va a imponer, cierta marca? ¿Qué potencia va a imponer cierta marca? Veamos aquí mismo en Apocalipsis 13, versículo 16. Apocalipsis 13, versículo 16 dice, y la bestia de 2 cuernos hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en su frente. Dios tiene su marca y la bestia también tiene su marca. La marca que Dios tiene es el sábado, según lo que acabamos de ver. Es la señal entre Dios y su pueblo, el sábado. Y la marca de la bestia, ¿cuál es? Nada más y nada menos que la observancia del falso día de reposo, del domingo. Se entiende que la bestia de 2 cuernos representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando esta nación repudie sus principios de libertad civil y religiosa y se convierta en un poder perseguidor, otras naciones seguirán su ejemplo en oprimir a aquellos que se niegan a renunciar a su lealtad a Dios. ¿Cuál es la marca o señal de autoridad del papado? Ahora vamos a ver lo del papado. Pregunta, ¿cómo prueban ustedes que la iglesia tiene autoridad para ordenar fiestas y días feriados? Respuesta, por el mismo hecho de haber cambiado el sábado por el domingo, cambio que los protestantes aceptan, según Enrique Taberview, en un resumen de la doctrina cristiana aprobado en 1833, en la página 58, dijo esas palabras. Siendo que el verdadero día de reposo es una señal de lealtad al Dios verdadero, es natural que el falso día de reposo sea considerado como una señal de lealtad a la iglesia apóstata. Notamos que este es el caso en la procura de otras declaraciones concernientes al domingo. Veas en la página 327, 329 y 330 y 345, de dicho libro. ¿Qué dicen los católicos acerca de los protestantes que guardan el domingo? Veamos lo que dicen los católicos acerca de los protestantes que guardan el domingo así como ellos, porque tanto los protestantes como los católicos también guardan el domingo. Dicen ellos, la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden a pesar de ellos mismos a la autoridad de la Iglesia Católica. ¿A qué le está rindiendo homenaje? A la Iglesia Católica. Según vemos nosotros este libro, Pláticas sencillas acerca del protestantismo de hoy, 1868, página 213. Una plena comprensión de este hecho inducirá a quienes honestamente, pero por ignorancia, han estado observando el domingo como el día de reposo, a negarse a rendir homenaje por más tiempo a la apostasía, al mismo tiempo los decidirá a volver a la observancia del séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día? El santo sábado, el sábado del Señor, que es la señal de lealtad al cielo.
la señal de lealtad a Dios, por ser el único día semanal de descanso que Dios en su palabra lo ha dado y lo ha designado. O sea, lo ha ordenado a los hombres que lo santifiquen. Y el Señor nos manda a cada uno de nosotros a que lo santifiquemos. Tú que estás escuchando y viendo este video, ves lo que la palabra de Dios dice, que Dios nos manda a que seamos leales y obedientes a Él, a guardar su santo sábado, que es su santo sello, es su señal entre los que le sirven a Dios y los que no le sirven. Nosotros sabemos que los que le sirven guardan el sábado y los que no le sirven, según lo que estamos viendo hasta ahorita, guardan el domingo. Apocalipsis, ¿cómo tratará el dragón al residuo del pueblo de Dios? Démonos cuenta cómo va a tratar el dragón, la serpiente antigua, el diablo. ¿Cómo va a tratar? O sea, aquellos que guardan los mandamientos de Dios, que sirven y que son leales y obedientes a Dios y que siguen a Jesús por donde quiera que va. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo tratará el dragón al residuo del pueblo de Dios? Así lo va a tratar. Y airóse el dragón contra la mujer. Se enojó, se airó contra la mujer, contra la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así que sí, va a haber un pueblo, hay un pueblo y va a haber un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, según Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. ¿Hasta qué punto se estremerá la imposición de la marca de la apostasía? ¿Hasta qué punto? O sea, se va a ver, o sea, va a relucir, o sea, se va a distinguir completamente la imposición de la marca de la apostasía. Veamos Apocalipsis 13, versículo 15 al 17. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Qué es lo que va a hacer a todo aquel que no la adore? Va a llegar hasta a matar, o sea, a hacer daño. Y hacían que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, según Apocalipsis 13, versículo 15 al 17. El Señor está sellando a su pueblo, está marcando a su pueblo. ¿Con qué lo está marcando? Según lo que hemos visto hasta ahorita en la palabra de Dios, con el Santo Sábado, por medio del Espíritu Santo. Cuando tú no guardas los mandamientos de Dios, no guardas el Santo Sábado que la palabra de Dios nos ordena a mandar, a obedecer, entonces quiere decir que nosotros no tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a seguir a Jesús, a aceptar a Jesús como Salvador personal y también a reconocer que el Señor tiene un día. El dragón tiene un día, el mal tiene un día, el pueblo desobediente tiene un día que es el domingo. El pueblo de Dios tiene el sábado porque el Señor se lo dio. Y el pueblo que no sirve a Dios, los desobedientes, tienen el domingo. Un día que Dios no se los dio, sino que el mismo hombre se los ha dado. Porque el diablo, la serpiente antigua, el dragón, desde el mismo cielo, él estuvo siempre en contra de Dios. Siempre odiando la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. Y hoy en la tierra todavía se escucha a veces desde los púlpitos diciendo que la ley de Dios, los 10 mandamientos ya no se tienen que guardar, que Jesús los guardó, que ha sido clavada en la cruz. Pero hemos visto que la palabra de Dios dice que no. En Apocalipsis 12, 17 dice que va a haber un pueblo en el tiempo del fin que guardará los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Sobre qué gana finalmente la victoria el pueblo de Dios? ¿Cómo va a ganar la victoria finalmente el pueblo de Dios? Veamos cómo va a ganar el pueblo de Dios finalmente la victoria. Apocalipsis capítulo 15 y versículo 2. Dice Juan el revelador, Juan el discípulo amado, que fue el que escribió el libro de Apocalipsis,
o en inglés revelation, se le dice revelaciones. ¿Se imaginan cómo está de claro en inglés revelación? Mucha gente le tiene miedo al libro de Apocalipsis, pero el libro de Apocalipsis es un libro claro y sencillo que nosotros podemos entender si tenemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice que escudriña aún lo profundo de Dios. Veámoslo pues, lo que dice el versículo 2 de Apocalipsis 15. Dice: vi a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Alabado sea su nombre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: vi a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, y el pie, dice, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, tocando las arpas. Alabado y glorificado sea siempre su nombre. Así que hay victoria en Jesús. Todo se puede en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. El Señor va a triunfar, su pueblo va a triunfar. Aquí vemos la bestia, es la que siempre se ha opuesto en contra de Dios, y su imagen, y vemos su marca. ¿Cuál es su marca? El domingo, el falso día de reposo, el día que Dios no ha dado, sino el que se inventó el hombre, el que el hombre quiere guardar como santo, pero de santo no tiene nada, ni bendito, solamente el santo sábado de Dios. Dice ahí en Génesis capítulo 2 del 1 al 3, que Dios lo bendijo y lo santificó y lo reposó, y Él mismo quiere que eso hagamos nosotros, porque el Señor va a venir a sellarnos. El Señor está sellando ahorita a su pueblo, según Apocalipsis 7, 2 y 3. Así que el Señor me los bendiga. Hemos terminado este tema del sello de Dios, y esperemos que lo podamos comprender, que lo hayamos comprendido, que el Espíritu Santo nos ayude. Y si no, traten de pedir al Espíritu Santo, oren para que Él sea su maestro, sea su instructor. Que Dios me los bendiga, me los proteja y tenga misericordia de ustedes. Y recordemos las palabras de Jesús, que escudriñemos las Escrituras. Dice que porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Que la bendición de Dios pueda llegar hasta sus hogares, pueda llegar hasta donde ustedes se encuentren. Si están tristes o desanimados, recordemos que el Señor Jesús nos quiere dar paz, nos quiere dar tranquilidad. Así que si tenemos cargas o problemas, pongámonos todos a los pies de Jesús, que Él las llevará por nosotros y serán más fáciles, especialmente con Jesús. Bueno, adiós y nos vemos en el próximo estudio. Que Dios me los bendiga.